primera sentencia de independientes es nuestra, que es este caso en particular, que es el caso del señor Carlos Andrés Jurado Bravo. Sobre independientes nos habló la doctora Mónica. ¿Qué ocurre con los independientes? Que yo creo que algún día será un tema de estudio muy interesante. UGPP, para fiscalizar a los independientes, inventa un sistema propio. Es decir, se abroga competencias para diseñar una metodología de cálculo para determinar cuánto deben pagar. Que la metodología que ellos diseñan es tomar los ingresos de la declaración de renta, dividirlos entre 12 y así determinar el ingreso base. Nuestros argumentos en esta época, con este cliente en particular, fueron los siguientes. Le manifestamos a la UGPP, en primer lugar, la declaración de renta no es el insumo adecuado para calcular los aportes de un trabajador independiente. ¿Por qué? La declaración de renta es una declaración para calcular un tributo específico que es la renta, que es un tributo anual que tiene un mecanismo de depuración especial. Si revisamos el estatuto tributario respecto a cuál es el uso de la renta, es específico en que su destinación es única. Sin embargo, UGPP toma la declaración de renta para calcular cuál debe ser la base. Entonces, esto claramente es erróneo porque los aportes yo los pago de manera mensual. Cada vez que yo pago en pila, estoy realizando una autodeclaración tributaria. Si la tesis UGPP fuese válida, yo tendría que tomar mi declaración de renta del año anterior, dividirla entre 12 para crear una presunción de cuánto debo o no pagar. Entonces, de entrada, conceptualmente, no es posible que yo utilice la declaración de renta como fuente para calcular los aportes. Es decir, la declaración de renta no es el medio idóneo. Además, hay otro punto específico y es que la UGPP es administración tributaria. Y al ser administración tributaria está ceñida al principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice que los funcionarios públicos y la administración como tal únicamente pueden actuar válidamente si existe una ley previa que los habilite. Esa ley previa es el límite de su competencia. Es decir, yo no puedo hacer más, yo no puedo hacer nada diferente a lo que la ley establece. Aquí obviamente la UGPP se abroga facultades del legislador y establece esta metodología. Estos argumentos fueron expuestos en este caso en particular. Entonces, ¿qué ocurre? UGPP toma los ingresos, los divide entre 12 y dice que nuestro cliente pues está debiendo un montón de dinero. Alegamos falsa motivación, indebida conformación de la base. Hablamos del componente inflacionario. UGPP cuando contesta, como siempre, dice que todo está bien, que ellos sí son competentes y que la declaración de renta sí funcionaba para este tema. Aquí los ingresos de nuestro cliente fueron de 1.000 millones. UGPP los divide entre 12, pues obviamente lo llevó al tope de los 25 salarios. Y como siempre, ignoró los costos y los gastos. Que aquí hay otro punto sobre el cual quiero hacer un paréntesis, y es si existe presunción de veracidad sobre mi declaración de renta, en cuanto a los ingresos, también debe existir presunción de veracidad en cuanto a los costos y los gastos que reporto. Es decir, no puede ser lo ancho para la UGPP y lo angosto para nosotros. Que los ingresos sí son veraces, pero los costos y gastos yo tengo que venir a probarlos. Esta situación, de manera adicional, genera un conflicto de competencia que obviamente es completamente indeseable. Yo tendría dos entidades, tanto la DIAN como la UGPP, determinando si mis costos y mis gastos presentados en la declaración de renta son reales o no. Que eso obviamente es una figura que es nefasta, porque se supone que el competente es la DIAN, y si la DIAN no me requirió y mi declaración está en firme, debería estar en firme para todo.
Sin embargo, con la tesis UGPP puede que mi declaración esté en firme frente a la DIAN, pero mi declaración esté mal realizada frente a la UGPP y yo soy inexacto. Por eso precisamente existe el principio de separación de poderes y el principio de separación de funciones, para que dos no hagamos lo mismo, sino pues voy a entrar en conflicto, pues es una situación completamente indeseable. Entonces, aquí toma los ingresos, los divide entre 12 y yo tengo que venir a aprobarle los costos y los gastos. Todo esto lo argumentamos y en su momento la UGPP dijo que estaba bien, que ellos en efecto sí pueden tomar la declaración de renta, que son competentes. Incluso aquí en el fondo hay un tema que es el principio de confianza legítima. Se supone que si yo presento mi declaración de renta, esta declaración queda en firme a los 2, a los 3 o a los 5 años, pues ya yo entendería que ninguna autoridad puede venir a fiscalizarme. Sin embargo, pese a esto, me encuentro que con la DIAN yo estoy bien, que quedó en firme mi declaración a los 3 años, pero con la UGPP estoy mal porque no me aceptan los costos y gastos que reporté en la misma declaración. Esto pues claramente vulnera el principio de confianza legítima. Si mi declaración quedó mal frente a la DIAN y quedó mal frente a la UGPP, pero yo no podría estar bien con uno y mal con el otro. Y es la situación que se presenta en este caso. Aquí el juez, una vez analiza los argumentos, hace un recuento de las normas que obligaban a los trabajadores independientes, concluyendo que siempre ha sido claro que el independiente que tiene contrato por prestación de servicios profesionales aporta por el 40% de la base. Sobre este punto no hay discusión. Sin embargo, sobre los independientes con ingresos diferentes a contrato de prestación de servicios profesionales, el juez analiza que pues a la fecha aún no se había establecido la reglamentación. Entonces, ¿qué concluye el juez? Que pues esto sí es importante. El juez dice, para el año 2014 no existía un método claro, preciso y eficiente para establecer el IBC de los trabajadores independientes, distintos a los contratistas de prestación de servicios, particularmente cuando se hace bajo el sistema de presunción de ingresos. El juez dice también, no se discute que la UGPP tiene a cargo las tareas de seguimiento, etcétera, determinación de las contribuciones para fiscales. Sin embargo, en manera alguna, esto le faculta para establecer los presupuestos de la presunción de ingresos, como ocurrió en el presente caso. Es decir, y yo tomo la declaración de renta y lo divido entre 12 y esta es la base por la que tiene que venir a pagar. La ley en ningún momento dice esto. Entonces, dice también que el legislador sí ordenó establecer una presunción de ingresos, pero se lo ordenó al legislador, no se lo estableció a la UGPP para que ella fuese quien diseñara la reglamentación correspondiente. Y al final regaña a la UGPP, dice, a pesar de este vacío legal, los funcionarios de la UGPP, en su afán de demostrar resultados de gestión, iniciaron el proceso de determinación a todas las personas naturales consideradas como trabajadores independientes, rentistas de capital, por cuenta propia, empresarios, ganaderos, transportadores, dividieron los ingresos brutos por 12 y le aplicaron la tarifa correspondiente llegando a 25 salarios mínimos. Entonces, el juez en este caso claramente acoge todos nuestros argumentos, dice que existe una falta de competencia de la UGPP que prospera dicho cargo y nos habla de la presunción de veracidad. Nos dice, la UGPP no está facultada para desvirtuar lo mismo. Quien tiene la competencia temporal es la DIAN. ¿Por cuánto tiempo? Si es inexactitud, 3 años, si es omisión son 5, pero no la UGPP. Dice el juez también que si la UGPP me toma como ciertos los ingresos, debe tomar como ciertos los costos y los gastos, que es lo que mencionábamos anteriormente
que no funciona, lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros. Si me toma mis ingresos, pues los costos y gastos, seguramente si la UGPP hubiese tomado ese camino, los independientes encontrarían que el tema es más razonable y pagan. Pero cuando yo tengo que irme al tope, pues es un montón de dinero. En este caso, que se decreta, pues al final se declara la nulidad de la liquidación y la resolución que resuelve el recurso y dice que no está obligado a cancelar las sumas. Entonces, creo que esta sentencia en tema de independientes pues es muy importante.